Hola a todos y a todas. Hoy estaremos estudiando un tema muy interesante, como lo es la creación de la Escuela de Historia, ocurrido este hecho el 21 de agosto de 1974. Es decir, que es un video conmemorativo que hace alusión a estos 50 años de historia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este video se basa en voces de dos protagonistas de este hecho, como lo son Jorge Arriaga y Edgar Ruano. Ambos eran estudiantes en ese momento en que se creó la Escuela de Historia y también van a ser partícipes de los primeros años de la vida de la Escuela de Historia y además van a tener un rol protagónico en la época en que acompañaron a Oliverio Castañeda de León en el secretariado de la AEU. Estamos acá con Jorge Arriaga Rodríguez y Edgar Ruano Najarro, quienes antes de la fundación de la Escuela de Historia en 1974 coincidieron como estudiantes allá en la Facultad de Humanidades. Y entonces queríamos que nos contaran cómo era en aquel tiempo ingresar a la universidad en general, porque tenemos entendido que era un poco diferente o bastante distinto a cómo existe ahora, por ejemplo, el primer ingreso en las diferentes carreras. Cómo era ingresar a la universidad, era mucho más fácil que ahora, porque lo único que había que hacer era inscribirse y cada quien escogía su carrera, ¿verdad? No había exámenes De admisión. de admisión, eso era, digamos, pecado mortal, ¿verdad? Para el movimiento estudiantil, que hubiera Sí. exámenes de admisión. Eh, Estamos hablando de la década de 1970. En esa década dio un salto la universidad en el sentido de que comenzó a masificarse, porque en la década anterior era de 5.000, 6.000 estudiantes, y ya en la década del 70 empezaron a ingresar mucho más estudiantes, y me acuerdo yo que a la altura del 78 ya éramos 30.000, que era una cifra estratosférica para ese tiempo. Eh, En eso coincidió el hecho de que en 1970 quedó de rector el doctor Rafael Cuevas del CID, y con esa rectoría que él dirigió, que precisamente un historiador era su secretario general, Luis, ¿cómo se llamaba? El Vicky Piqui, Díaz, Roberto sí, Díaz Castillo. Roberto Díaz Castillo. Entonces ellos organizaron un equipo progresista, muy democrático, e impulsaron la universidad hacia afuera. Entre ellos estaba este Carlos Centeno, que era economista, y él se encargó de dirigir un programa que es el programa de extensión, con los cuales se fundaron los centros universitarios en el interior del país. Entonces, esa apertura que hizo Rafael Cuevas del CID fue la que provocó, pienso yo, uno de los factores que provocó la masificación de la universidad. Es decir, que empezaron a entrar cada vez más alumnos y más alumnos a las distintas facultades. Especialmente 4 facultades eran las más numerosas. La más numerosa siempre fue Ciencias Económicas. Le seguía Derecho y después Ingeniería y Medicina. Eran las 4 más importantes, que sobrepasaban, llegaban en algunos casos a los 1.000 estudiantes, o en el caso de Derecho y Ciencias Económicas, que pasaban de 2.000 estudiantes. Ese fue, digamos, el contexto. La Facultad de Humanidades
agronomía, arquitectura, eran facultades pequeñas, ¿verdad? No eran tan grandes. Veterinaria también. Y odontología tenía un área común con medicina. Se entraban todos al mismo tiempo y después se separaban. Bueno, ahora el tema es qué pasó en la Facultad de Humanidades que nos llevó a la separación y creación de la Escuela de Historia. Ese es un tema ya más específico, ¿verdad? Pero fíjate, Edgar, que ya que estás dando algunos datos, en 1974 la Facultad de Humanidades tenía 1.809 estudiantes en el 74. En el 75 se separan, en el 74 se separa psicología e historia, ellos se quedan con 1.091. La escuela de historia tenía en 1975 151 estudiantes y en el 74 tenía 127 estudiantes. Mirad, o sea, cuando hablamos de movimientos de estudiantes y de masividad, bueno, es relativo a la masificación que hay ahora, ¿verdad? Y era fácil, nos conocíamos todos. Fíjense ustedes en el 74 que éramos 127 regados en los 5 años, ¿cómo no se iba a conocer? Por ejemplo, el grupo nuestro, Edgar, éramos 15. Los, si nos ponemos a contar y a recordar a ellos, uno dice, éramos 15, nos conocíamos. Todos era fácil hacer, ¿verdad? La asociación José Joaquín Pardo era la asociación de Departamento de Historia y que preside en el 74 Edgar después de de, de dos elecciones anteriores donde le dimos bajareque al chino Montenegro y al mismo Francis Polo. Francis Polo fue Ajá, arquitecto. tu opositor, que es ahora el rector de la Universidad Arévalo, de Arévalo. Entonces uno se conocía muy bien, sabíamos en qué andábamos, pero sí pude notar al tiempo y ahora aún más, yo me doy cuenta de la dinámica que traía la gente del ellos con experiencia política previa en secundaria. Yo no la tenía, yo tenía una experiencia más que todo entre jipesca y religiosa, ¿verdad? Que me hacía un poco distinto a aquellos, pero aquellos tenían una experiencia política mucho más desarrollada. Entonces, fíjate que un dato que les quería dar era hace pues, hay algunos años, a los 12 años se hace este tesauro de la escuela. Y fíjate que en esta hay más o menos eh, de antropología son 23 los que se gradúan, de arqueología 10 y de historia 54. De quienes adoptan, haciendo así una vista de pájaro rápido, el materialismo histórico como un instrumento de análisis, son 8. 8. ¿Verdad? Esto es un poco para quitar de la mente a un pobre que anda diciendo que en historia se enseñaba comunismo, ¿verdad? Primero no conoce toda la teoría. El comunismo es una etapa del materialismo histórico, ¿verdad? No se enseña comunismo, pero bueno. Y eso es desalentador ver que profesionales de la escuela repitan este discurso que es gol. A mí, cuando me llamaron para decirme de una
de un artículo que había aparecido en la prensa y lo quise leer. Solo me leyeron, es que dice que enseñaban comunismo en tu época. No, hombre, vení, le dije, te voy a desatar, juntémonos y nos hablamos. Porque ese ha sido el San Benito, a veces para criticarnos a nosotros, ¿verdad? Sí, pero se les olvida algo, se les olvida el contexto. Estábamos a 20 años de la contrarrevolución, estábamos a 15 años de la revolución, 15 y poquito más de la revolución cubana. Imagínate el impacto que eso tenía. Y a 14 años del primer movimiento revolucionario. Esas cosas influyen y pesan. Y por eso los años 70 se convierten en un momentum crítico y va a impactar o va a incidir, mejor dicho, en la universidad. Lo que decía Edgar del ascenso de Rafael Cuevas del CID en la universidad. Increíble. O lo de Saúl Osorio, era insólito después de una serie de previas de rectores no tan progresistas. Pero Edgar señala, cuando pone esto de los datos que hay, y un poco lo marcaba yo en la Facultad de Humanidades, también sucede algo. La sociedad en los años 60 había cambiado con el desarrollo del mercado común centroamericano, se amplía. Y algunos tenemos acceso a la U. Yo entré a historia, para serte honesto, porque quería ser profesor de enseñanza media, influido por un profesor del Central, don Manuel Oliva Paz. Pero mi carrera natural era derecho. Y yo no pude entrar porque derecho era muy caro para mí. Entonces, lo más barato era humanidades y paré ahí, ¿verdad? Pero influido por la tendencia de querer ser un profesor de enseñanza media. Pero estos hechos que les mencioné anteriormente van a influir no solo en la universidad, sino en la sociedad total. 20 años no es mucho para tener encima la contrarrevolución. 15 años de la revolución cubana y 14 años del movimiento guerrillero que surge, como manifestaba en una oportunidad de Edgar, el movimiento. Entonces, son cosas que marcan. Claro. Ahora miren, yo creo que está bastante interesante esto porque nos están poniendo en contexto antes de hablar del 21 de agosto del 74. Vale la pena, nosotros somos historiadores los tres y nuestro lenguaje común es el contexto. Siempre hablamos de contexto, ¿verdad? Ese es un lenguaje que tenemos muy claro. Y yo valoro mucho esto de que nos pongan en contexto, sobre todo para las nuevas generaciones. Y entonces, digamos que ya teniendo ese contexto de dónde surge esa inquietud por ingresar a la Facultad de Humanidades a estudiar historia y todo ello, y cómo era el ingreso en aquel tiempo, pronto, porque ustedes están entrando en el 72, en el 73 ya están estudiando historia, y justo al año ya está la Escuela de Historia con la separación de humanidades. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cuáles fueron esos motivos que ustedes consideran que fueron claves para esa separación? ¿Qué fue lo que los motivó? Por ejemplo, a ustedes personalmente, a sus profesores y a sus colegas que decidieron hacer esas jornadas de transformación, ¿verdad? En resumen, ¿cuáles serían esos motivos? Yo te dejo, Edgar, porque tenemos experiencias distintas. De eso sí estoy seguro. Y mira, Salvador, la Facultad de Humanidades tenía una característica muy especial, porque
en el conjunto de carreras que se estudiaban en la universidad, pues en la Facultad de Humanidades se suponía que se estudiaba, se cultivaba el pensamiento, ¿verdad? La filosofía, la pedagogía, incluso la historia como una humanidad, como parte de las humanidades y letras, etc. Pero en la Facultad de Humanidades se había concentrado el pensamiento más conservador de la universidad, porque con el derrocamiento de la revolución en 1954 se tuvieron que ir al exilio muchos profesores de todas las carreras y de humanidades también. Entonces, un grupo de profesores y de profesionales se apoderó de la facultad. Incluso el último decano de esa época, de los más derechistas, que era Guillermo Puceis Álvarez, su padre ingresó con el, ¿cómo se llama? El Ejército. Ejército de Liberación por Honduras en junio de 1954. Entonces ahí estaba concentrado. Solamente había 6 profesores que se salían de eso. Carlos González Orellana, Augusto Casali, Héctor Cabrera, Ortiz Amiel. Rodolfo Ortiz Amiel de Filosofía y otros 2 que yo no me acuerdo de sus nombres. Y de ahí siempre tenían amarrada la facultad, se daban cátedras y todo, y tenían agarrado el colegio. Entonces, lo más que podíamos, otra corriente, no más, digamos, no conservadora como ellos, era ganar los cuerpos estudiantiles. Pero el cuerpo de docentes y el colegio no se podía ganar. Entonces, desde los años 60 se empezó a crear una oposición a ese régimen que dominaba en la Facultad de Humanidades desde el movimiento estudiantil. Y se fundó lo que mencionó Jorge hace un rato, la Asociación Pro Retorno al Humanismo, APRA, que era un grupo estudiantil que empezó a ser como la contraparte de la decanatura, llevando a cabo actividades de todo tipo y participando en las elecciones para la AEH. Y la mayoría de elecciones desde 1960 que se fundó ese grupo en adelante, algunas veces ganó la oposición de derecha, pero en la mayoría de veces la ganó APRA. El mismo Severo Martínez fue presidente de la AEH llevado por APRA, muchos, ¿verdad? De los ahora conocidos. Bueno, esa oposición se fue llevando cada vez más, como te dijeron, fue avanzando más en el terreno. Ya a Creciendo. la altura del 72, el vocal estudiantil nuestro era Samuel Monzón. Samuel Monzón. Y nosotros hacíamos mucho chiste, ¿verdad? Con Samuel Monzón y todo, pero era nuestro vocal estudiantil. Ya. La EH siempre la ganábamos. Entonces, cuando entramos en el 72, había ya una lucha fuerte, interna, entre la decanatura que dirigía Guillermo Puigdemont Sí, Álvarez y la AEH. La AEH, con el APRA en el poder, digamos, siempre planteó la bandera de la reforma universitaria. Esa era su bandera. La decanatura no tenía esto, sino que ellos defendían algo que no sé muy se sabía, no muy lo decían,
pero que tenían agarrado. José Matagavidia era el director eterno del Departamento de Filosofía, Daniel Contreras, Contreras. el director del Departamento de Historia, y donde había El de, cierta movilidad era en psicología, porque era la mayoría de estudiantes en humanidades eran de psicología. De los 2000 y pico que mencionó Jorge, 700 eran más o menos los de psicología. Bueno, entonces, a partir del 72 empezó a darse una lucha fuerte, muy fuerte, entre el movimiento estudiantil encabezado por la AEH y la decanatura, que tenía sus grupos estudiantiles también, la decanatura, ¿verdad? Y organizaban un grupito y resultaban diciendo de lo que dijo Jorge, ¿verdad? Que éramos comunistas, que en el APRA éramos comunistas y todo eso. Pero el enfrentamiento era duro, hasta que fue tal el enfrentamiento que hubo una asamblea general de alumnos, profesores y autoridades para plantear la cuestión de la reforma. Es decir, ya no lo pudieron evitar las autoridades de la facultad en el 72 y se llevó a cabo un congreso de reforma. Pero ese congreso lo manejaron y hubo comisiones, ¿verdad? De todo tipo, de pensums por carrera, etcétera. Ahí varios de nuestros compañeros que iban adelante, como Celso Lara, Zoila Rodríguez y otros, ellos pelearon ahí. Miguel Paredes y Miguel Beatriz Paredes, Mendizábal. Y ellos realmente, estuvieron ahí, digamos, cuestionando a la decanatura, pero la decanatura lo que hizo fue maniobrar para que al final todo siguiera igual. Y lo que iba al movimiento estudiantil, una de sus principales demandas era que hubiera concursos de oposición para las plazas de maestros. Eso era lo que ellos no permitían. Y para hacer un comentario a lo que dijo Jorge de las acusaciones de que se enseñaba comunismo y todo eso, al contrario, él no se enseñaba nada de eso. Una de las demandas nuestras era que se vieran todas las corrientes del pensamiento, incluido claro, el marxismo, por supuesto, ¿verdad? Pero eso estaba completamente proscrito, ¿verdad? Entonces, ese congreso del 73 lo, lo capturaron. Entonces, en pleno congreso, las comisiones integradas por estudiantes, historia y psicología principalmente, pero atrás iba pedagogía, letras y otros, nos salimos del Congreso en el 73. claro, viciado. Sí, ya estaba, entonces nos salimos. Este Celso Lara fue el vocero, digamos, de los estudiantes de historia. Entonces lo que hicimos en historia, en el departamento, fue convocar a un seminario en el 73 de discusión académica, en fin, para que proponer un nuevo pensum y nuevas cosas ahí en ese seminario y llevamos a cabo el seminario. Paralelamente a eso, también lo que había era una situación nacional muy tensa. El gobierno era el de Carlos Arana Osorio, que era un gobierno pues muy represor, como vos sabes, pero estaban las elecciones en el 74 convocadas, estaba Schlauer de presidente, Ríos Montt de candidato también para
por la Democracia Cristiana, Frente Nacional de Oposición y otros. Entonces, afuera había una efervescencia política muy grande también, y adentro de la universidad comenzaba. ¿Cómo comenzó la agitación en la universidad? Con el movimiento de arquitectura, que ese fue el gran movimiento estudiantil que hubo en esos años en la facultad, en la universidad, porque los estudiantes de arquitectura sacaron a todos los profesores y autoridades, diseñaron ellos su pensum y ellos mismos convocaron a concursos de oposición y crearon un plantel, y el Consejo Superior Universitario los apoyó, porque la rectoría después de Cuevas del Cid quedó Valdeavellano, y eran propicias, pues a esa era una corriente, digamos, progresista la que había. Entonces la lucha estaba muy dura. Y en ese año 74 o 73, no me acuerdo bien, en historia era el único departamento que tenía una organización interna, que era el Círculo, se llamaba Círculo de Historia José Joaquín Pardo. Pero en ese Círculo de Historia se suponía que participaban profesores y autoridades de historia y estudiantes, pero al final solo quedaban los estudiantes. Entonces nosotros nos presentamos a las elecciones de ese círculo como para ganar un paso, pues una batalla en esa lucha, y logramos ganar el círculo. Ya teniendo el círculo, entonces ya nos servimos con la cuchara grande, ¿verdad? Ya empezar a hacer actividades y en fin, hasta que se llevó a cabo. Bueno, y de ese congreso que nos salimos todos los estudiantes, los de psicología se pusieron a trabajar ellos por aparte, y nosotros hicimos nuestro seminario, ¿verdad? Pero los de psicología lo hicieron muy discretamente, incluso se fueron a México y allá observaron pensum, en fin, en la UNAM, y todo eso lo hicieron muy discretamente los de psicología y fueron preparando el ambiente. La lucha era dura además porque se combinaban varios niveles. El nivel nacional, ahí estaba la EU, las asociaciones estudiantiles y los partidos políticos. En lo interno se convocaron en 1974 a elecciones para decano, y nosotros fundamos un grupo que se llamó V. FUVE antes y después Proyección Progresista Estudiantil, no sé si te acordás. Y propusimos a Rodolfo Ortiz Amiel de candidato para decano. Entonces estábamos luchando en varios niveles, ¿verdad? El círculo, la ADH, la decanatura y afuera, apoyando las movilizaciones populares. En ese momento, las cosas, le hicieron el fraude a Ríos Montt y quedó de presidente Shell Laugeru, y Laugeru jaló al decano, a Guillermo Álvarez, a Guillermo Puigdemont como ministro de Educación, y se fue de ministro, y se quedó el vocal primero de decano provisional, que era Luis Luján. Los Luján esos dos hermanos eran otros que conformaban ahí un anillo de poder, ¿verdad? Entonces, Financió el otro. ya no se podía hacer nada. No, de plano no íbamos a ganar la decanatura. La EH también tenía elecciones de decano, en fin. Entonces se llegó un momento en que se dijo, ¿qué hacemos?
Los de psicología dijeron, nosotros nos vamos. ¿Verdad? La única manera de resolver aquí el problema es irnos. Nosotros en historia, en un momento de mucha tensión, nos reunimos varias veces para ver qué hacíamos. Y la última reunión fue en la Casa del Estudiante, en la 10ª Avenida A, en la zona 1. Creo que fue un sábado o un domingo. Sábado, Sábado fue, ¿va? la tarde, sí. Y ahí discutimos qué hacíamos. Psicología se fue. Entonces, que era una alianza con psicología e historia, y ellos, como eran muchos, ¿verdad? Nosotros nos sentíamos muy respaldados. Y yo estaba pensando en ese momento, que era el que dirigía las reuniones y todo, por ser presidente del Círculo de Historia, en una escuela facultativa, pero sin salirnos de la facultad. Pero Jorge Arriaga fue uno de los principales que habló ahí en favor de la separación completa. Es que habían tres tendencias, recordate, para ese momento. La del Chino Montenegro que decía, quedémonos. 6 nos ofrece un puesto en junta directiva y ese puesto será para historia, ¿verdad? Todas las áreas iban a tener un puesto en junta directiva. La segunda, que es esta la que estás planteando, y la tercera era la cuestión de salirnos de una vez. No había, aunque había ciertos puntos comunes con psicología, habían unas diferencias con ellos, especialmente en la estructuración de de la forma metodológica. Ellos, recordate que con Otto Menéndez empezaron con el tema de las unidades integradas, mientras para Integradoras. mientras nosotros planteábamos la cuestión del precio. Pero eso viene un poquito más adelante. Más Antes ya de... sí, ya en el Congreso que se hizo para ya decidir el pensum. Pero yo tenía mis dudas porque decía yo, ¿cómo el Consejo Superior Universitario va a crear una escuela con 100 estudiantes? La psicología pues eran 700, pero nosotros. Pero ahí se discutió y al final decidimos que nos salíamos nosotros también. Eh, la Facultad de Humanidades, con el retiro de psicología, quedó en una situación desastrosa. No sabían qué hacer las autoridades de humanidades. El mismo decano Guillermo Puigseis, que ejercía liderazgo en la derecha, digamos, con grupos, porque se crearon muchos grupos de derecha en esos días, realmente siglas, ¿verdad? Sacaban volantes y etcétera, pero eran grupos inexistentes. Pero como el gobierno de Schelauer nombró a Guillermo Puigseis de ministro de Educación, entonces la facultad quedó realmente sin cabeza, con Luis Luján de decano. Con la retirada de los de psicología, la facultad, como te digo, quedó en una situación bastante desastrosa, especialmente no solo por la salida del departamento, sino la forma. Ellos lo planearon muy bien, hicieron una asamblea de estudiantes de psicología y ya todo lo tenían planeado y en ese momento alguien propuso irse de la facultad y todos los estudiantes que estaban de psicología levantaron la mano aprobando. Entonces dijeron, bueno, compañeros, vámonos a tal edificio. Ya habían tomado un edificio que estaba nuevo, ¿verdad? En construcción. Y agarren cada uno su escritorio, porque no hay escritorios. Y cada estudiante sacó sus escritorios, su escritorio. Hay una foto que tengo ahí donde van con los escritorios.
Bueno, además pintaron con spray rótulos en la facultad. En cada cubículo de cada profesor le pusieron un nombre como de caballo, como quien dice que era un establo. El rayo, el no sé cuánto, y así acá en la puerta de cada cubículo. Y la última pinta que está afuera es la que la sufre mucho el movimiento porque dice, al fin te dejamos, puta imperialista. Y se fueron. Pero en medio, pues, de un ambiente muy tenso. Entonces la facultad quedó muy descabezada. Inmediatamente hubo las elecciones para decano y ganó el candidato oficial, digamos, que era Reyes Antonio Pérez Rojas, el ratón Reyes, como le Don decía. Reyes Sí. muere en un accidente de tránsito. Entonces él quedó de decano y lo que él llegó a hacer es tratar de restablecer, restaurar, digamos, la facultad, pero ahí veníamos atrás nosotros. A los 15 días. Sí, a los que ya veníamos nosotros atrás discutiendo qué era lo que nos correspondía hacer. La escuela facultativa que yo tenía idea era porque existía otras dos escuelas facultativas, la de periodismo y la FPEM, porque era de la FPEM, era de la Facultad de Humanidades, ahí se creó. Entonces eran escuelas. Yo tenía mis dudas porque te decía, decir, van a aprobar una escuela de 100 alumnos, muy pocos. Pero finalmente en la reunión pues ya quedamos convencidos y decidimos salirnos también nosotros. Pero Edgar, Y hay nos, algo que creo que tenés que narrar antes de llegar a eso. ¿Cómo logramos nosotros en la asamblea del 14 de agosto? Porque el 21 es cuando se hace la reunión en el Consejo Superior y aprueban la separación. Hay una previa en el cual Edgar, como era el presidente del círculo José Joaquín Pardo, manda unos telegramas. Esos telegramas que con algunos nos causaron problemas, porque a algunos les llegó a la 1 de la mañana, a otros les llegó a las 2, imagínate. Pero Edgar lleva ese telegrama para una convocatoria, creo que fue, ¿verdad? sí, era convocatoria. Para el miércoles en Humanidades. Y me recuerdo algunas de las señoras, ay, yo pensaba que se había muerto alguien, porque el telegrama nos había llegado a las 12 de la noche, pero pegó, fíjate vos, pegó. Eso nos hizo que la convocatoria del 14, que fue cuando expusimos la separación con todos los alumnos, pues a un éxito. Ya en la reunión, después, cuando ya empiezan a hacerse el documento, va a presentar en el consejo, donde participa Casali, participa Rivero, Robert Díaz Castillo, no me recuerdo quién más, eh, eh, digamos, y que finalmente lo llevamos un lunes y pasa directamente a la sesión de esa, de la que Edgar está hablando, en donde se despierta a Casali frente a esta tensión que se había estado dando. Es que mira, la cuestión es esta. Nosotros solicitamos que en la sesión del Consejo Superior Universitario se tratara el asunto de la escuela y se incluyó en la agenda. Bueno, ahora aquí viene decir, digamos, algo que es importante, que
Ya lo dijo Jorge ayer, nosotros contábamos con el respaldo de las autoridades universitarias. Eso facilitó las cosas. Valdeavellano Pinot era el rector, que había heredado, digamos, heredado que era el siguiente después de Rafael Cuevas del Cid. Casali se quedó como secretario específico, se llamaba. Y entonces el ambiente de las autoridades universitarias era favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque se trataba de golpear el feudo conservador de la Facultad de Humanidades. Había que romper eso, no solo de parte nuestra, sino de las autoridades, desde la rectoría, ¿verdad? Entonces, por eso tuvimos esa facilidad. Cuando se hizo la reunión, eh, citaron, al llegar al punto de historia, que entraran 3 estudiantes y entramos Lorena Carrillo, uno que se llamaba Sergio Ruano, que está ahí medio de colado, y yo, y que planteáramos nuestros argumentos. Al mismo tiempo, un día antes o la noche anterior, había yo redactado el documento para presentarlo al consejo. Ahora que lo he leído últimamente, pues tiene una de fallas y cosas, pero ni modo, ahí lo presentamos esa noche. Y hubo una discusión fuerte dentro del consejo, porque Luis Luján, que estaba presente, que era el decano en funciones, y Hugo Cerezo Dardón, del Departamento de Letras, él era representante de los docentes ante el consejo. Ellos dos se opusieron y hubo una gran discusión al respecto. Me acuerdo que Hugo Cerezo, uno de los planteamientos nuestros planteamientos eran que se hiciera investigación, que el Departamento de Historia no hacía investigación, que se hiciera un nuevo pensum, que se convocara a concursos de oposición. Entonces, como yo planteé esas cosas ahí en el seno del consejo, vino uno, no me acuerdo si fue, sí, Hugo Cerezo dijo, pero ¿usted por qué dice que no hay investigación? ¿No conoce una revistita que estaba circulando? Estudios, No, no era Estudios, era otra. ¿no? Y casualmente, fíjate, casualmente yo la cargaba en mi morral, porque usaba morral. Sí, aquí está, le dije. Bueno, me dijo, ¿saben qué? Le dije a todos los del consejo, si ustedes ven el índice, no hay ningún artículo firmado por un guatemalteco. Eso es lo que, contra lo que nosotros estamos. Total que así se volvió. Entonces, ¿y tienen ustedes apoyo de profesores? Sí, que pase un profesor. Y ahí fue cuando dijimos que venga Casali, porque ni modo Casali, él estaba enterado de todo el movimiento, en fin. Y fue cuando lo llamamos. Salimos los estudiantes, los 3 que entramos, y entró Casali con Jorge, creo, con vos, Jorge, entró. Ajá, está. Entraron los dos, otro estudiante y Casali. Yo solo me acuerdo que a lo lejos oí que Casali dijo, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Creo que así empezó con esa, con esa frase. Y ya él planteó ahí sus argumentos también. Previamente, habían también un grupo de profesores de humanidades, habían publicado un documento corto donde hacían un análisis de la situación de la facultad y apoyaban el movimiento. Entonces, ya nos salimos como a las 2 o 3 de la mañana, terminó con la votación a favor de que se hacía la escuela. Y la escuela quedó digamos, bajo la jurisdicción de la rectoría, igual que psicología.